Buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy hemos querido tocar un tema muy importante que está obviamente preocupando a millones de peruanos, dada la coyuntura internacional. Y por supuesto, tras varios episodios que vienen sucediendo en nuestro país a lo largo de este año. Y por supuesto, Perú, crisis política y alternativas de solución, es un título que va de la mano de los invitados de hoy, que son Ricardo Márquez, es vicepresidente de la República de nuestro país durante 10 años, y el ingeniero Roque Benavides, presidente de CIA Minera Buenaventura, ambos personas de trayectoria bastante reconocida y que nos van a dar pues su opinión en esta oportunidad. Quien les habla, también obviamente brevemente va a brindar un comentario al respecto. Este fin de mes y en plenas fiestas patrias se va a elegir una nueva mesa directiva tras un año de gestión presidencial donde hemos tenido más de 60 ministros de Estado y por supuesto se acaba de desarrollar un hecho bastante delicado en nuestro país tras la renuncia del nuevo ministro del Interior, ¿no?, quien fue removido del cargo tras haber designado a un nuevo director de inteligencia en su institución. Es importante que nuestro público tenga conocimiento de que en el país existen diversos órganos de inteligencia. Uno de los órganos más importantes es la DINI, que es supervisado y dirigido por la presidencia del Consejo de Ministros. En este momento está encabezado por el señor Aníbal Torres. Otra dirección de inteligencia es la que supervisa y dirige el ministro del Interior, en este momento, el nuevo ministro, que ha sido cambiado por el anterior, Mariano González, que ya fue citado por la Junta de Portavoces del Congreso de la República y ha declarado justamente el día de ayer, quien fue obviamente retirado tras los cambios de la dirección de inteligencia que supervisa y otras dos direcciones de dicha institución. Aparentemente la preocupación que ha llamado la atención del presidente de la República, el señor Pedro Castillo, es las investigaciones y el seguimiento que se ha venido realizando a su ex secretario presidencial, el señor Bruno Pacheco, ¿no?, y su ex ministro de Transportes, el señor Silva, y ambos prófugos de la justicia, y que tendrían que responder, obviamente, por los hechos denunciados por una señora, Karelyn López, por la organización criminal que existiría, según las pruebas demostradas en diversos medios de comunicación a nivel nacional, y por una señora que obviamente se está acogiendo a una figura que se llama colaboración eficaz y que obviamente existe como un mecanismo cuando una persona quiere solicitar a la justicia la reducción de una pena y obviamente reconoce públicamente de que ha cometido actos delictivos. Es una red que se habría favorecido del otorgamiento de licitaciones en el Ministerio de Transportes, que es justamente la institución que recibe año a año el presupuesto público más alto. Lamentablemente, toda esta situación ocurre en un momento en el que el país atraviesa una situación muy difícil tras recuperarse o estarse en pleno proceso de recuperación tras un momento de la pandemia que nos ha complicado muy duramente, sobre todo a la estructura social más afectada, además del incremento de los precios del combustible, de los alimentos y un mal manejo en la designación de funcionarios del más alto nivel en todo el Perú. Obviamente, el cambio de los ministros y de los funcionarios de más alto nivel afectan el desenvolvimiento y la relación del sector privado y, por supuesto, un mal manejo de las políticas públicas afectan también a la población y a las grandes mayorías. Tras esta situación, diversas organizaciones empresariales y políticas han solicitado al presidente de la República su renuncia. Obviamente, y sabido es que lamentablemente el presidente de la República tampoco ha dado muestras de estar arrepentido o tener alguna intención de dejar su cargo. Dejar el cargo para algunos es una muestra de no tener el mayor interés
de haber llegado a conducir el país con un acto de servicio, sino más bien simplemente con un acto de servirse a sí mismo. Y este parece, en todo caso, la finalidad del actual presidente y los funcionarios que lo rodean. Mal momento para el país y mala suerte. Sin embargo, seguimos avanzando a un ritmo muy lento gracias al esfuerzo de los emprendedores, los trabajadores, las amas de casa y los gremios que en un esfuerzo conjunto vienen expresando su rechazo. Ahora, todo esto pasa en un momento de cambio de junta directiva donde el país y las fuerzas democráticas vienen esperando, por supuesto, que las fuerzas de oposición y la conciencia de algunos parlamentarios los invite justamente a hacer un cambio y un giro drástico en la ruta del país, esperando que la situación cambie para beneficio de millones de peruanos los próximos meses. Así que la elección, por supuesto, es importante. Las candidaturas en estos momentos se ciernen sobre la señora Gladys Echaíz, quien ha sido fiscal de la Nación, pero que aparentemente todavía no contaría con los votos suficientes para ser elegida, la señora Lady Camones, quien estaría dando muestras de ser la opositora más recalcitrante dentro de la bancada de APP, y bancada que, nos guste o no a ustedes o a mí, sería de vital importancia para decidir quién conduciría la presidencia del Congreso el próximo año, y que podría, según lo que vendría más adelante, asumir, de ser el caso también, la presidencia del Perú, siempre y cuando, por supuesto, no asuma la segunda vicepresidenta, Dina Boluarte, sobre quien pesa ya un informe en contra en la Subcomisión de Asuntos Constitucionales por haber cometido infracción a la Constitución tras haber ejercido en paralelo el cargo de miembro de una junta directiva de una asociación, un cargo que está prohibido en la misma Constitución política. Adicionalmente a ello, la Contraloría General de la República ha emitido un informe con claridad señalando que la señora Dina Boluarte ha infringido la ley de idoneidad. ¿Y qué es la ley de idoneidad? Una ley que aprobó el Congreso, alarmado y espantado porque la presidencia ha venido nombrando en los cargos de ministros, viceministros y otros altos funcionarios a personas que lamentablemente no cuentan siquiera con el mínimo perfil técnico para de alguna manera asegurar que cuando se ocupe el cargo se haga con cierta responsabilidad o conocimiento. Si bien no siempre ello ha sido una forma de garantizar que quien ocupe el cargo lo haga de la mejor forma y con el estándar mínimo, por lo menos se tiene cierta tranquilidad. Bueno, resulta que los dos viceministros, el señor y la señora que acompañan a Dina Boluarte, no cumplan con esta ley. Lamentablemente, la señora Dina Boluarte públicamente ha señalado que ella considera que sí cumplen. Lo curioso del caso es que el informe técnicamente señala lo contrario. Pero bueno, durante este año, ni la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ni los instrumentos de gestión, y menos la ley de unidad, no vienen siendo respetados, por lo cual estamos viendo públicamente que las autoridades, el gobierno y absolutamente nadie, de parte de quien nos está conduciendo en estos momentos, está cumpliendo el marco normativo, la constitución política y tampoco las costumbres habituales que se deben respetar en un marco democrático, que es lo que corresponde. Así que, desde mi punto de vista, en mi opinión, el presidente debería dejar el cargo. Lamentablemente, algunos creen que cuando se cuestiona su trayectoria o su experiencia como sindicalista y como maestro. Y yo recuerdo perfectamente haber tenido excelentes profesores de primaria. Acá no se trata de cuestionar a las personas por ser maestro o haber desarrollado sus actividades en cualquier ámbito. Se trata básicamente, primero, de invocarlos a servir, que es lo más importante. Cuando uno no sabe de algo, llama a los mejores o a aquellos que tienen la mejor voluntad de servir. Y lamentablemente el Señor solamente ha llamado a personas que quieren servirse del dinero de todos nosotros. Así que bajo esa premisa, y estando como estamos después de haber salido una pandemia y recibir el impacto negativo de la guerra de Rusia con Ucrania,
Creo que como peruano de bien, que es lo que trato de hacer en mis actividades diarias, lo mínimo que pediría y reclamaría es que el presidente deje el cargo para que sea Dina Boluarte, que además tampoco, desde mi punto de vista, tiene las condiciones legalmente habilitadas para ejercer el cargo. Lo mejor sería que se convoque a unas nuevas elecciones por quien asuma la presidencia del Congreso. Lamentablemente venimos en este trance ya durante los últimos 5 años, habiendo tenido creo que 4 o 5 presidentes. Y creo que un frente democrático sería lo mejor en los siguientes meses. Bueno, esos han sido un poco mis comentarios, lo que se viene de la mesa directiva, la coyuntura internacional y nacional, y por supuesto, algunos atisbos importantes que creo tenía que señalar. Gracias por permitirme a Ricardo y a Roque ser el primero en tener el uso de la palabra, y más bien ahora quisiera ceder el uso de la misma a don Ricardo Márquez, a quien es un honor tenerlo como invitado, y por supuesto brindarle el uso de sus comentarios para que el público pueda escucharlo y de su punto de vista, como además expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, nos diga cuál es su perspectiva, porque además Ricardo ha sido vocero de todos los gremios en esta coyuntura durante este año tan difícil que estamos enfrentando. Y además Ricardo acaba de venir de un viaje fuera de América y creo que viene de ver más de cerca lo que viene pasando en Europa. Adelante, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tu audio, Ricardo, por favor. Muchas gracias, César. Buenos días a todos los participantes. Para mí es un honor y estoy contento de participar con mi amigo de hace más de 30 años, Roque Benavides, ¿no? Y nos reíamos porque hoy día salió una foto en Caretas donde estamos los dos juntos, ¿no? Y la verdad es que siempre conversamos, aunque no crean, en estos últimos 30 años, y hemos aprendido, creo, mutuamente algo muy importante, ¿no? Que tenemos que tener la voluntad de participar en política y en dar opinión política porque se trata de nuestro país. Y nosotros ya estamos en una edad en la cual debemos de incentivar de que la población participe en política y una política activa, no solo dando su voto, sino también llevando unas recomendaciones a todos los que puedan alcanzar, porque lo que vivimos en el país es algo muy grave. Lo que estamos viviendo es el desmantelamiento del sistema democrático en el Perú. Eso es lo que estamos viviendo, poco a poco. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros vemos lo que está pasando. Y hay tantos problemas, pero así, tantos problemas que día a día sale un problema y cada uno es diferente, cada uno es más grande que el otro, pero lo que ha sucedido esta semana en el Ministerio del Interior es algo que a mi criterio es grave y que no solo va a pasar en el Ministerio del Interior, sino en todos los ministerios el día que asuman personalidades que sepan del sector y que tengan la voluntad de arreglar las cosas para que el país nuevamente pueda encarrilarse en el desarrollo y la creación de empleo que tanto necesitamos. Lo que ha sucedido en el Ministerio del Interior es básicamente que la fiscal Marita Barreto ha solicitado trabajar con el Ministerio del Interior, con coroneles que son de inteligencia y que ella ha trabajado y les tiene confianza. Y lo que ha hecho el Ejecutivo es de conocer esto técnicamente, porque quien ha designado esto y quien ha pedido al ministro del Interior es la fiscal, ¿no? Y todos ya sabemos de que, pues, al ministro lo han sacado
porque él trataba de hacer un trabajo bueno en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Y déjenme decirles una cosa, el momento que ayer en la mañana, el momento del ministro, el exministro, hablaba Mariano González, a la misma vez salía en Canal N, uno estaba en el RPP y el otro en Canal N, y el ministro de Defensa decía que no, que el señor ha salido porque no ha hecho su trabajo de crear la seguridad para la población. O sea, no había cumplido su trabajo. Y entonces escucho el otro canal a los 10 segundos y el ministro saliente dice, no, yo he pedido que se haga un Consejo de Ministros solo para seguridad ciudadana y ahí está. Y tiene que constatar pues en el libro que hay en lo que es los Consejos de Ministros. Entonces, no se puede mentir a la población así, no se puede mentir. Que salga un ministro y decir eso y salga el otro ministro y decirle no, o sea, eso no es normal, ¿no? Pero ese no es el tema. El tema es que aquí ahora vienen las horas y los días donde se va a ver verdaderamente si con el desmantelamiento de esta nueva comisión contra la corrupción del poder, ¿va a seguir o no va a seguir? Eso es lo grave, ¿no? Porque entonces ahí sí estaríamos viendo de que hay pues lo que se llama obstrucción a la justicia de parte del primer mandatario. Y la Fiscalía ya está tomando esto ya está, la presidenta de la Fiscalía ya está comenzando a agregar los diferentes acusaciones o investigación, perdón, acusaciones, investigando. Y esto de aquí siempre tiene el problema, pues, que el Perú en la justicia siempre tarda años y años, ¿no? Pero esto de acá no puede seguir así, de que va a demorar años y años. Yo tengo fe que tanto la fiscal de la Nación como la presidenta del Poder Judicial, a los cuales conozco, puedan, ¿no?, hacer un trabajo rápido porque el Perú lo necesita. Y no es que nosotros, al decir que el presidente ponga un paso al costado, no es que nosotros tengamos algún prejuicio, ¿me entiendes? Pues acá siempre se habla, pues, y sí es correcto, ¿no? El otro día yo, cuando terminé mi periodo en la SNI, dije que necesitamos más integración, la necesitamos. Pero este no es el caso acá. Aquí en verdad es el caso de capacidad, de saber escoger y de tener una visión a largo plazo en bienestar de la gente más vulnerable. Eso no se ha dado, eso no se está dando. Está pasando completamente al revés. Y este caso que estamos hablando es algo que tiene que resolverse lo más pronto posible, porque no podemos seguir de esta manera. El presidente va al extranjero y invita a los empresarios a invertir en el Perú y hoy está cayendo la inversión privada a menos cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente no tiene confianza. Y déjenme decirles una cosa. El último, o el antepenúltimo revista de The Economist dice bien claro que la globalización se está cambiando. El concepto de globalización que indicaba de que tú debes ir a fabricar a cualquier país que te dé mayor eficiencia y menos costo para de esa manera poder competir, ese concepto ya no es el mismo. Ahora lo que las empresas transnacionales lo que quieren es el concepto de seguridad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Eficiencia o seguridad? Es seguridad. ¿Por qué? Porque si vienes a un país como está hoy el Perú, ¿qué seguridad te va a dar para que hagas una inversión de 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones, o 500 millones, o 1 millón? ¿Qué seguridad tienes? ¿No? Entonces, ¿qué hacen las inversiones extranjeras? ¿Qué hacen? Buscan la seguridad y que no se cambien las leyes y que se respete al inversionista extranjero.
Ese es el nuevo concepto de globalización. Lamentablemente, un tercio del mundo, de los países, tienen gobiernos autocráticos, o sea, que hacen lo que quieren, de acuerdo a su visión. Y entonces, eso es lo que hoy está cambiando el mundo. El mundo está cambiando y ya está definido. Hay países autocráticos que son la China y Rusia, y hay países que son de Occidente, ¿no? Que estamos nosotros, estamos Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y entonces nosotros tenemos que, así como sufrimos por los problemas de la elevación de los alimentos, así como sufrimos por la elevación del petróleo y de las gasolinas y la inflación, así también hay oportunidades. Pero esas oportunidades, señores, las vamos a tener que, no sé, ahora no podemos ofrecer una seguridad. Esa es la verdad, ¿no? Por más que nos duela, y a mí me duele hablar esto porque he estado años en la dirigencia empresarial, decir que en mi país no hay la seguridad. ¿Por qué? Porque lo cambian pues de una manera que no debe ser, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ver en verdad, y ayer lo hemos repetido, que el presidente vea, ¿no? De que así no va a ayudar a la gente, que él va al interior del país y promete que van a mejorar las cosas, pero señor, ¿de dónde va a salir la plata para 21, 22 millones de seres peruanos que están en el SIS? De los impuestos. Y eso no lo está garantizando un presidente que está creando estos problemas. Pues la verdad, eso no es justo, ¿no? Bueno, yo quería decirles otro tema en el cual estoy muy preocupado, que es el de la derrama magisterial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Idel Wexler, ¿no? Esta agrupación de FENATEP, cuya postura la conocemos todos, es la que ahora pretende entrar en vez del SUTEP a manejar los 3.000 millones de soles que tiene la derrama magisterial, que está dirigida por gente de SUTEP. Pero además, estos 3.000 millones son supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros, y a nuestro criterio, ese es un hecho grave, porque están entrando a agarrar y a manejar tu dinero de los privados. Un profesor es un privado, ¿no? El hecho que esté la Superintendencia de Banca y Seguros supervisando quiere decir, pues, que eso le pertenece a los privados, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Y nosotros lo mencionamos porque, así como le digo, que cada día hay un problema, este es un problema que apareció en un día, y ya pasaron los días, hay otro problema, y entonces dejamos de hablar de las cosas que son importantes. La defensa de la propiedad. Y nosotros en la SNI desde el día 1 dijimos, nosotros estamos por la defensa de la propiedad. Ese es lo más sagrado, porque a nosotros nos ha costado hacer lo que tenemos. Lo poco, lo mediano o lo grande nos ha costado. Y no se puede, señores, hacer de que ahora le cambien la directiva a la derrama, y entonces técnicamente, como dice el señor Idel Wexler, la derrama es tomada por radicales, puede quebrar. Y esto es una noticia que no debemos dejar que pase. La verdad es que pienso de que tenemos que seguir opinando, ¿no? Así le guste a las personas o no le guste, porque hacer política es como, yo siempre le he pensado, como cuando tú vas y tomas un té, ¿no? Pones el té y en 30 segundos y ya está de otro color. Va a haber gente que no gusta lo que uno habla y va a haber gente que sí gusta. Y en eso estamos hoy día, señores, defendiendo la posición de nuestro país, porque nuestro país es un país que puede llegar a ser primer mundo sin problemas, sin problemas. Tenemos todo tenemos para hacerlo. Y la verdad es que vamos a seguir
con muchos empresarios, metiéndonos ahora en política para defender la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muy amable por tus palabras. Muy bien, deseo el uso de la palabra a don Roque Benavides. Roque, por favor, adelante. Muchas gracias, César. Siempre un gusto estar con Ricardo. Yo tomaré la posta de donde la ha dejado Ricardo, porque nos ha hecho una exposición que realmente es muy clara. Y quisiera comenzar por aclarar qué cosa es la inversión. ¿Quiénes invertimos en el Perú? Mucha gente no es consciente que del 100% de la inversión, 20% es inversión pública, inversión del gobierno central, de los gobiernos regionales, provinciales. Pero el 80% de la inversión en el Perú es inversión nacional, perdón, es inversión privada. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos. Vale decir que nosotros los peruanos somos los primeros que debemos de ser respetados en nuestra inversión. Pero no solamente respetados, sino que somos los primeros que tenemos que sacar el pecho y la cara por nuestro país. Muy bien lo ha dicho Ricardo, hacer política significa dar nuestra opinión, presentarnos ante la opinión pública, convencer con ideas y, por supuesto, no con prepotencias, dentro de un régimen democrático, que es lo importante, dentro de un régimen de libertad, libertad de opinión, libertad de hacer empresa, libertad de poder vivir en nuestro país. Nosotros somos los que merecemos el respeto como peruanos en nuestro propio país. Y por supuesto, de ese buen ambiente que pueda haber, es que podemos atraer gente que pueda invertir de fuera del Perú en nuestro país. Si nosotros los peruanos somos maltratados y si en el Perú no se respeta el Estado de Derecho, pues muy difícil será atraer inversión extranjera. El Perú merece tener mucho más estabilidad política, económica y social. Y eso es lo que se esperaría de un gobierno elegido democráticamente. Lamentablemente, eso no es lo que estamos recibiendo, porque el solo hecho de las cifras, más de 50 ministros en 12 meses, no da pues ninguna estabilidad, pero no solamente al sector privado, al sector público, al funcionario público eficiente, honorable, sufrido, porque los sueldos no son gran cosa en el sector público. Acá se ha maltratado al sector público con los cambios en distintos niveles del servicio público de nuestro país. No hay derecho que se haya cambiado a tantos funcionarios. Lo que ha habido acá, y hay que decirlo con todas sus letras, es un copamiento de los puestos de trabajo en el sector público. Como dice Rafael Belaúnde Aubry, el chambismo. Andan buscando su chambita, andan buscando el pequeño beneficio y no ven el gran beneficio que deberíamos de tener todos los peruanos. Esa estabilidad tiene que darse para que pueda haber un ambiente de inversión, para que pueda haber un desarrollo en nuestro país que genere bienestar, especialmente para la gente más pobre, para la gente más necesitada, para los jóvenes que tienen derecho dentro de nuestro país a un futuro. Y por lo tanto, nosotros, y en eso coincidimos pues plenamente con Ricardo Márquez, tenemos que sacar la cara, tenemos que decir nuestra verdad. No lo estamos haciendo por figuretismo, ni mucho menos, porque más cómodo sería quedarse callado. Y en eso hay que ser autocríticos a nivel del sector empresarial. Yo ya estoy cansado de escuchar a muchos empresarios que nos dicen qué bien Roque ha salido, o qué bien Ricardo ha salido a hablar. ¿Y por qué no son muchos más los que salen a hablar? Yo creo que acá tenemos una responsabilidad compartida, todos los empresarios, todos los peruanos, en salir a que se escuche nuestra voz. No podremos tener un mejor país si es que no salimos
a decir nuestra verdad, a decir que esto no puede continuar, esto tiene que cambiar. Si es que el Congreso de la República no actúa, bueno, son responsables, son cómplices de lo que está sucediendo. Y dentro de los parámetros democráticos les toca al Congreso de la República enfrentar esta situación de inestabilidad que simplemente demuestra pues una incompetencia total. Yo lamento tener que decir esto porque yo tenía la esperanza que un hombre humilde, un hombre que viene de la zona de Cajamarca, que yo tanto quiero, debería de haberse rodeado de la mejor gente, haber buscado el mejor talento. El gran equipo del Perú es Perú Sociedad Anónima y ese equipo debería contar con la mejor gente. Y eso no es lo que ha sucedido, porque la mediocridad que hay en la mayoría de los ministerios y en los puestos públicos es lamentable. Y así no vamos a progresar. Yo quiero también mencionar el tema de la derrama magisterial. Algunos de ustedes no sabrán que somos pues lectores compulsivos y yo disfruto enormemente de las librerías Crisol. Las librerías Crisol son parte de la derrama magisterial. Al parecer, la derrama magisterial se maneja bien. Ahora resulta que el copamiento de algún sindicato que ha formado el señor Castillo quiere hacerse de la derrama magisterial. Eso no está bien, eso no está bien. Y si es actividad privada, como muy bien lo ha mencionado Ricardo, hay que defender la libertad de empresa, el orden dentro de lo que es la empresa privada. Y por lo tanto, creo que hay que destacar eso. Pero no solo eso, el hecho de la legislación laboral que viene del Ministerio de Trabajo. Yo he visto cómo se ha discutido este tema de la tercerización en un país donde el 80% del empleo es informal. Lo último que hay que hacer es rigidizar más la legislación laboral. Lo que necesitamos es flexibilizar la legislación laboral de tal manera de permitir que se creen muchos más puestos de trabajo. Y por supuesto, poner en valor nuestros recursos en todos los niveles, en el turismo, en la agricultura, en la minería. Yo voy a dar solamente una cifra para terminar. Si es que en el Perú se pusieran en valor los 58.000 millones de dólares en proyectos mineros que tiene en cartera el Ministerio de Energía y Minas, se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo formales, descentralizados, bien remunerados. Y para eso necesitamos el apoyo de todos los peruanos. Yo he aprendido mucho de Ricardo Márquez que hay que apoyar a la industria manufacturera nacional, pero él ha aprendido también que la industria minera consume mucho de la metalmecánica y de tantas otras industrias que tenemos en el Perú. Los peruanos juntos vamos a salir adelante, pero tenemos que enfrentar con valentía esta situación de inestabilidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también quería comentar algo y quería hacerles una reflexión al respecto, quería pedirles una reflexión al respecto. También es cierto es que existe, bueno, ya efectivamente, como dice Roque, los empresarios y sobre todo Roque y otros, los gremios y Ricardo y bueno, muchos otros, han manifestado y han tenido una actuación relevante durante todo este año. Y efectivamente de esa manera se ha contrarrestado y de manera muy importante las críticas o esos cuestionamientos que decían que los empresarios no se manifestaban. Felizmente sí, ya ha habido un rol muy importante sobre ello en este último año. Pero también es cierto que hay un descontento muy relevante respecto a las instituciones, ¿no? El Congreso de la República no tiene tampoco la mejor imagen. El Poder Judicial y el Ministerio Público, creo que no es un gran secreto que han sido instituciones menoscabadas y han sido instrumentos de politización también. Y también se viene, así como en la mesa directiva, las elecciones municipales y regionales que no dejan de ser
importantes, teniendo en cuenta que van a ser también aprovechadas por los partidos y movimientos que pueden estar ya sean a favor de la democracia o a favor de las ideologías o pensamientos que finalmente contribuyen a este desorden que tenemos actualmente en el gobierno. Quería un poco pedirle sus comentarios al respecto, porque lamentablemente, mientras que sigue esta situación, las elecciones regionales y municipales se van a perder y van a pasar a un segundo plano, ¿no? Y vamos a elegir a más de 2.000 alcaldes a nivel nacional y diversos presidentes regionales. Y hay un presupuesto muy importante que ejecutar, ¿no? Y la mesa directiva sigue siendo algo elemental. ¿Qué opinan respecto a eso? Brevemente o en unos 5 minutos de repente cada uno, Ricardo y Roque, al respecto. Se viene, primero, el Parlamento. ¿Cuál debe ser el actual del Parlamento en los próximos, en los siguientes meses? Yo creo que ya no hablemos del próximo año porque creo que ya puede pasar cualquier cosa. Y segundo, ¿cómo debe mirar la población las próximas elecciones? Porque se está perdiendo, ¿no? Creo que, por ejemplo, el silencio de la campaña está favoreciendo, bueno, personalmente a mí Urresti no me simpatiza para nada, a mí por lo menos, respetando las simpatías ajenas, y este silencio lo está favoreciendo, ¿no? Y una opinión respecto a este segundo punto, ¿no? Que me parece que sí, importante. Y lo tercero es la indiferencia de un segmento de la población que sigue ante está aburrida, ¿no? Está aburrida de lo que viene pasando y prefiere alejarse. Y yo más bien siempre digo, más bien hay que interesarse en lo que viene sucediendo, porque finalmente lo que sucede nos afecta a todos. Ricardo, por favor, tus comentarios al respecto. Muchas gracias. Sobre el tema del Congreso, es evidente, como dije anteriormente, que la responsabilidad hoy día está más en el Congreso y después también el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Aquí he escuchado que no hay los votos, ¿ok?, para hacer pues la vacancia, ¿no? Pero el otro tema es que he escuchado también que los congresistas no están de acuerdo con que si hay cualquier elección se haga incluyéndolos a ellos, ¿no? Entonces como que tienen su punto de vista, puedes estar de acuerdo o no, pero eso es lo que piensan ellos, ¿no? Entonces viene el tema de la vacancia no da, la suspensión tampoco creo, ¿no? Y entonces viene una propuesta del señor Sagasti, que acá no se trata si me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero él plantea, ¿no?, unas elecciones, adelanto de elecciones aprobadas por el Congreso y con el tema de que se vayan todos. Pero ahí yo diría una cosa, ¿no? Yo creo que lo más práctico es ir por ese camino, pero permitir que este Congreso, estos congresistas postulen otra vez, de tal manera de que se le dé pues el chance de que pueden ser elegidos, ¿no? Yo creo que eso es una salida que podría verse, porque tenemos que tratar de ver cómo solucionamos este problema. Algunos me dicen, es tanta las fallas, es tanto los errores que la población se va a dar cuenta. Y la verdad que iba a presionar al Congreso, pero eso no está sucediendo. Eso ya debió suceder. Entonces, tenemos que ser pues un poco atrevidos al decir de que, ok, que pueden postular. Y yo creo que esa es una salida a la cual pues tienen el derecho, porque han invertido en su campaña, de poder postular otra vez, ¿no? Eso es, y además, ¿qué sucede? Eso me lleva a qué es lo que pasa con la población. La población, a mi criterio, no está participando porque la población, señores, está pensando en qué cosa llevar a la mesa para su familia.
hoy día trabajo no hay, ¿ok? No hay. Sí hay, si tú eres un técnico en, ¿cómo se llama? En cómo evitar que te hagan hackeo en tu computadora, sí hay. Hay 40.000 puestos, ojo, 40.000 puestos para los tecnócratas o los técnicos que puedan evitar que te roben dinero a las empresas y a las personas a través del hackeo, ¿no? Han visto ayer en primera página que está sucediendo, me ha sucedido en mi empresa también, ¿no? Y para eso hay 40.000 puestos de trabajo, pero la gente no está preparada, no está preparada. Y entonces es un tema en el cual uno tiene que ver que hay no 9 millones, yo creo que hay hasta más, porque miren, ve, hay 5 millones de peruanos, o había, que son formales, ¿no? 1,5 del gobierno y 3,5 del sector privado. Y de los 17 millones, ¿no?, que están buscando trabajo, serían 5 menos. Entonces habrían 12 personas que en verdad o son independientes o son independientes. Y la verdad es que ese yo creo que es un problema de que las personas están pensando en ellos mismos por todas las necesidades que están pasando, porque el que se enferma acá, lamentablemente se puede morir, ¿me entiendes? A pesar de que hay el CIS, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque la gente no está tan empapada en lo que está pasando, ¿no? Porque tienen que salir corriendo a ver cómo ganan para la noche. Eso es lo que yo creo. Gracias. Ok. Ricardo, sí, solamente un pequeño comentario. Algunos dirán, pero ¿cómo puedes estar pidiendo el voto para reelegir a los que están? Pero yo simplemente para aquellos que están pensando en ello, porque me lo han comentado hace breve, porque por WhatsApp algunos te escriben, es que tal vez habría que arriesgarse porque finalmente la población también se da cuenta por qué no votar, y estoy seguro que aquellos que intentarían reelegirse no solamente serían condenados en la elección misma por la población, ¿no?, que no les darían esa chance, porque finalmente si esa es una condición de negociación política para otras condiciones que favorezcan a la democracia, pues habrá que correr ese riesgo, ¿no? Pero bueno, Roque, por favor, tus comentarios. Muchas gracias. Y sobre el tema municipal y regional, si nos puedes dar algún comentario también, te lo voy a agradecer. Por supuesto. Yo creo que el Congreso tiene doble responsabilidad, si cabe el término. Una, en el corto plazo, enfrentar su responsabilidad con respecto al Ejecutivo y al señor Castillo. Yo creo que ahí tienen que tomar decisión en función a estos escándalos que estamos viendo que desprestigian al Perú y a los peruanos. Y yo creo que con respecto a la reelección, el mercado se ocupa de la gente. Los congresistas que no han actuado bien no los van a volver a reelegir. Esta reglamentaritis de la que sufrimos permanentemente, de que no haya reelección, es una barbaridad. En ninguna parte del mundo los congresos no pueden ser reelegidos. El pueblo, y ahí sí uso el término adecuadamente, el pueblo se ocupa de esa gente y por supuesto si son buenos van a ser reelegidos, como sucede en congresos de larga data como el Congreso americano, donde casi los buenos son reelegidos casi de por vida. Así que no tengamos temor a que haya la reelección de alcaldes, de congresistas, en fin, de todas las funciones públicas. Yo creo firmemente que la reelección debería reinstaurarse, y no por una vez, sino por el tiempo que el pueblo, el mercado, se ocupe de ellos. Con respecto a las elecciones que se nos vienen a nivel regional y provincial y distrital, creo que tendremos que hacer una gran reflexión. El Perú y los peruanos nos hemos equivocado eligiendo, no solamente al señor Castillo, sino a cuántos gobernadores regionales que no han dado la talla, a cuántos alcaldes que no han dado la talla.
pero esa es responsabilidad del votante. Ese es un problema de la democracia del Perú y es un problema de la institucionalidad política, la falta de partidos políticos de larga data, partidos políticos tradicionales, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Algo tenemos que hacer y también es responsabilidad del Congreso legislar en ese sentido para fortalecer la institucionalidad de partidos políticos. Toda esta situación, tú mencionaste la palabra que la población está aburrida. Yo creo que la población y el que habla ya tenemos cólera de lo que está pasando. Esto no puede continuar porque esto le hace mucho daño, especialmente a la gente más pobre, a los jóvenes que pierden sentido de futuro y, por supuesto, compromete la estabilidad de nuestro país en el largo plazo. Sí, Roque, ahí yo te quiero hacer una acotación que, más allá de mi persona, y espero que no lo tomes a mal, hay mucha gente que lo dice, ¿no? La población está aburrida y inicialmente hubieron varias marchas y protestas, ¿no? Y tú has señalado algo, el país necesita partidos tradicionales, pero cuando salen los políticos tradicionales a encabezar las protestas, una de las razones por las que algunos dicen no van a las marchas es porque ven a los políticos tradicionales o a los de siempre. ¿Tú qué opinas al respecto? Nos gustarán o no, pero en toda institución hay liderazgos. Probablemente hemos estado muy fastidiados con algunos líderes de partidos políticos. Claro que sí, pero eso no quiere decir que no podamos tener una estructura de tal manera de que se pueda permitir que los jóvenes, por ejemplo, comiencen a surgir y que hayan nuevas voces. Y por supuesto la responsabilidad de esos políticos tradicionales, no he dicho políticos, sino yo hablaba de partidos tradicionales, pero de esos políticos tradicionales de generar nuevo talento para la política peruana, porque los partidos políticos, como bien decía ahí La Torre, son escuelas, son escuelas. Quien no entienda que los partidos políticos son escuelas de hacer política y de la buena, pues lo único que está buscando son beneficios personales. Ese tipo de partidos políticos de buscar sus intereses personales, no los queremos. Los que queremos son los partidos escuela. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias, Roque. Y como tú dices, claro, los partidos son escuelas y las instituciones también pertenecen a toda esta estructura democrática tan golpeada y aprovechada por algunos que levantan la bandera de trabajar por aquellos que no han recibido parte de ese crecimiento y los beneficios del desarrollo que en pequeñas proporciones para ser un país como el nuestro tiene mucho potencial, como dice Ricardo, pero que no lo ha recibido, y es la verdad, ¿no? Por diversas razones, ¿no? No se trata de señalar por él o la culpa de algunos, pero bueno, lo cierto es que no lo ha recibido y parte del resultado lo estamos viendo ahora también, ¿no? O por lo menos en las elecciones. Y hay que corregir, ¿no? Y seguir adelante. No destruir lo avanzado, sino corregir de manera drástica las políticas públicas, hay que hacer las correcciones del caso en diversos ámbitos. Bueno, efectivamente, como tú dices, es importante la institucionalidad no solamente política, pero los políticos también creo que tienen parte de responsabilidad porque son personas las que conducen los movimientos y los partidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, finalmente hemos llegado al término de este conversatorio. Muchas gracias, Ricardo, por tus aportes y tus comentarios. Sin duda, creo que hay que transmitir esto, lo vamos a compartir en nuestras redes, no solamente la firma, sino también de Alianza Democrática, y los invitamos a hacerlo. Creo que es importante hacer llegar nuestros aportes, y ya sean que estén a favor de lo que opinamos o no, lo que hagamos en forma individual, con los amigos, en familia, es hacer política. Estamos haciendo política. Comentando día a día con cada uno de nosotros o los que nos rodean, y eso es lo que hay que hacer y es lo que urge ahora en el Perú, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes que son los que se están integrando, que creen que esto no los va a afectar.
Yo lo digo en la universidad, lo digo con todos aquellos con los que tengo tiempo de interactuar. Y me doy tiempo para hacerlo porque creo que es importante, es nuestro aporte. A veces no necesitas ocupar un puesto o en el mundo privado o en el mundo público para llamar a la conciencia, porque en los 40, 50, 60 años que uno tiene de experiencia de vida, uno aprende a darse cuenta que efectivamente todo esto nos afecta en el día a día, laboralmente, amicalmente y en el ámbito familiar. Y por supuesto a todo nuestro país. Bueno, muchas gracias. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos acompañan siempre y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Roque, sobre todo por compartir sus opiniones y sus comentarios. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas Ricardo. gracias. Muchas gracias, Roque. Muchas Gracias, gracias. nos vemos. Un abrazo.